Ok, vamos a continuar debido a que el programa me había botado. Entonces, bueno, prácticamente todo este tipo de posturas o de desviaciones de columna o modificaciones a nivel de tórax en que me puedan modificar el patrón de expansión del tórax, ¿ok? Entonces, vamos con la simetría de tórax. En lo particular, me da un poquito de risa, como siempre lo evalúan a nivel estudiantil. Dice, se evalúa en posición en los segmentos que conforman el tórax. La exploración se realiza en posición supina, colocas al paciente en decúbito supino, ¿sí? Quitándole la mayoría de las prendas, ¿ok? El explorador se ubica inferior de la cama del usuario, en la parte inferior, pues desde los pies hacia arriba, ¿ok? Luego se procede a flexionar el tronco y así observar las asimetrías. Primero lo hacemos de una manera estática, entonces me da mucha risa porque cuando los veo evaluando, se ponen así. Se colocan obviamente desde los pies hacia arriba, agarran y ven el tórax así. Siempre me ha dado mucha risa, no sé por qué. Luego se le pide una ligera flexión de tronco para observar más vamos a tener un poquito más de dinamismo en ese tórax, ¿ok? Entonces, hablamos de inspección dinámica de tórax. Hablamos primeramente de patrón respiratorio, ¿ok? Siendo la manera como una persona moviliza el tórax en cada ciclo respiratorio, ¿ok? Este va a estar influenciado por el género, por contexturas y condición física. ¿Okay? Hablamos de todos factores que ya hemos venido mencionando, o sea, algo que pueden llegar a ser muy obvio, no es el mismo tamaño del tórax de una femenina a un masculino. Claro, hay ciertas excepciones, pero también influyen factores como la obesidad, muchas cosas hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces hablamos de que en neonatos predomina patrón diafragmático, en las mujeres costo diafragmático y en los hombres diafragmático, ¿ok? Hablamos de que hay unos que tienen como más prevalencia de movimiento a nivel superior, ¿ok? Hay otros que es más inferior. En el hombre suele ser un poquito más inferior, aunque hay veces que hay hombres como que tienen la tendencia a respirar más como con pectoral, como si estuvieran expandiendo a nivel, como utilizando más que todo pectoral, aperturando acá. Lo más correcto es que sea de una manera muy global, tratar de expandir todo el tórax hasta utilizando parte inferior, ¿ok? O sea que tenemos todo tipo de patrones que pueden ser patológicos. Tenemos el de Kussmaul, tenemos de Cheyne-Stokes, tenemos Biot, tenemos a nivel de apnea, bradipnea, todo este tipo de patrones. Aquí se los dejo. A nivel de frecuencia respiratoria también podemos tener en cuenta otros factores, ¿ok? Hablamos de que es esencial inspeccionar las acciones de los músculos respiratorios. No se puede tomar en cuenta todos, por supuesto, cuando se toma la frecuencia respiratoria, ¿ok? Entonces tenemos a nivel de diafragma. Claro, esto es un poquito más global. El diafragma influye en la modificación de todos los diámetros, ¿ok? Acuérdense que tenemos anteroposterior, tenemos lateromedial o simplemente medial lateral, como lo quieran llamar. El diafragma, él participa en la modificación de cada uno de los diámetros. Entonces vamos a decir que es como un parámetro muy global. Pero en dicho caso, los escalenos e intercostales externos, ellos aumentan parte de anteroposterior y transversal. Entonces tenemos que observar mucho o palpar, de hecho tenemos una prueba para palpación de escalenos, ¿ok? Cómo aumentan o en tal caso no aumentan esos diámetros que tenemos a nivel de tórax, ¿ok? Tenemos a nivel de trapecio, que es un músculo accesorio en la inspiración, pero hablamos de que al palparlo podemos tal vez notar una hipertrofia de ese mismo músculo, ¿ok? Que puede posiblemente asociarse a disneas crónicas, o sea, te puede dar una idea de que puede ser posiblemente un enfisema pulmonar, ¿ok? Entonces, hablamos de que otra cosa que podemos observar es mucho la utilización de musculatura abdominal. Es ese tipo de personas en que la expiración no suele ser ese típico retroceso elástico, sino que tienes que utilizar mucha musculatura abdominal para poder descender esa caja torácica, ¿ok? Entonces, hablamos de que es típico de procesos obstructivos pulmonares. Ok, a nivel de palpación. Para corroborar lo detectado en la inspección, por lo menos como lo es el caso de lo que les había mencionado del trapecio, palpar el trapecio para esa posible hipertrofia, ¿ok? El evaluador coloca las palmas de su mano sobre el tórax del usuario, calentándolas previamente para evitar esas reacciones adversas que podemos encontrar. ¿Sí? Simplemente calentamos un poquito las manos, despojamos de accesorios, tanto el físico como el paciente, ¿ok? De hecho, sobre todo accesorios metálicos que pueden a veces estar ligeramente fríos, ¿ok? Más que todo para evitar estas reacciones desagradables.
Esa respuesta es a veces muy de disparo del paciente. En el tórax femenino, para evitar interrumpir la intimidad, habrán pacientes que sí, habrán pacientes que no le paran a eso. Entonces, se le pide a la paciente que desplace sus mamas, en sentido lateral, ¿ok? O en tal caso, el fisioterapeuta que lo hace con el dorso de las manos, ¿ok? Entonces, para buscar todo este tipo de cosas que tenemos aquí, ciertas asimetrías, espasmos, origen del dolor, para hacer una palpación más firme a nivel costal o entre los espacios intercostales, para ver dónde posiblemente pueda estar el dolor, ¿ok? Trastorno de contornos óseos, presencia de masas anormales, palpar tal vez algún ganglio, algún exceso de tejido adiposo, alguna formación anormal, ¿ok? Esta es la palpación del mediastino. Aquí tenemos por lo menos cada una de las instrucciones, pero es básicamente tocar con el índice, o a veces con estas dos, donde ya van a ver, ahí mismo tienen hasta la foto y la descripción de cada uno de ellos, pero hablamos de que cuando hay algún problema tipo, es decir, hablamos de algún problema obstructivo, algún problema que me dificulta la parte respiratoria, el mediastino es una estructura que es fácil de desviarse, ¿ok? Entonces, normalmente cuando uno toca acá, ¿sí? Cuando ya van a ver, ahí pueden leer cómo está el proceso, se suele tocar una masa abultada, ¿ok? Hablamos de que vamos a hacer una masa abultada, pero hablamos de que eso es la palpación del mediastino. Pero cuando hay algún proceso obstructivo, hablamos de, por lo menos le coloqué con una atelectasia, ¿sí? Cuando hablamos de atelectasia, hablamos de ese colapso que ocurre a nivel de alveolos y de todo lo que es el sistema respiratorio. Hablamos de que cuando usted va a hacer la palpación del mediastino, esa masa, de hecho lo puede hacer hasta comparativo o en una persona sana, esa masita va a estar como ligeramente desviada, no va a estar en un lugar recto. O sea, usted cuando vaya a palpar va a notar que está ligeramente desviada. Usted puede dar una idea de que es un proceso obstructivo, ¿ok? Hablamos del examen dinámico del tórax, ¿ok? Entonces, de entre tantas pruebas vamos a tener estas que son las medidas posterobasal, de hecho se lo coloqué con numeritos, tenemos esta que es la posterobasal, tenemos anterosuperior y anteromedial. Vean, aquí se habla de, sí me tomo la libertad de leer ciertas cosas, ¿ok? Pueden ser en sedento, hablamos de a nivel bípedo, ¿ok? Bueno, esta tenemos que cuando expulse todo el aire por la boca y todo aquello, esto se toma más en cuenta cuando realizamos la inspiración, ¿ok? Simplemente vamos a colocar nuestros pulgares, ¿sí? A nivel, ahí como lo podemos observar, uno lo encontramos casi que a nivel de manubrio external, otro lo encontramos en una región más del cuerpo del esternón abrazando a nivel pectoral y otro a nivel de abrazando ángulos inferiores, ¿ok? Simplemente usted coloca los dedos y cuando el paciente inspire, esto hay que tener mucho cuidado, vean que aquí dice deslizamiento de 2 a 5 centímetros. Señores, no es que usted va a deslizar cuanto le provoque. No, usted va a tener esos dedos bien adosados en la piel, ni muy fuerte ni muy blando, para cuando inspire, ese desplazamiento que genera el tejido tegumentario es lo que me va a separar. Es una prueba que observo mucho margen de error en el estudiante, porque a veces de manera involuntaria ellos mismos lo mueven y no es la idea, ¿ok? Como para tratar de ver que haya un movimiento, es como la persona que quiere forzar a que saque el reflejo. A veces puede ser un problema, alguna dificultad a nivel cervical, simplemente el reflejo no va a salir, o algún problema de alguno de los componentes de reflejo, quiere prácticamente forzar a que salga el reflejo. ¿Sí? Hay mucha gente que quiere forzar a que haya un espacio de 2 a 5 centímetros, y no es la idea es ver que si no ocurre es porque posiblemente hay un proceso obstructivo respiratorio. De hecho, podemos comparar de que si hay una disminución en el anterosuperior y en el anteromedial, podría indicarme si el proceso obstructivo está aquí arriba o está aquí abajo, ¿sí? Entonces, de 2 a 5 centímetros, ¿cómo mide eso? Con una cinta métrica, por supuesto. Entonces, hay muchas personas que lo hacen acompañado. El compañero viene una vez que se separó al final de la inspiración, agarran y colocan la cinta métrica, pero tiene que acostumbrarse a hacer las cosas solo, porque a veces no va a contar con un compañero, se puede agarrar y colocar la cinta métrica ya pegada en la piel y cuando vaya deslizando, ahí ya tiene colocada la cinta métrica y ve más o menos la diferencia, ¿ok? Hay unos que no, al ojo clínico, bueno, también puede ser, pero es un poquito más subjetivo, ¿ok? Vamos a tener el examen del frémito táctil, ¿ok? Hablamos de una vibración palpable de la pared torácica. La podemos hacer en la región paraesternal, pero la más común es realizarla en la pared posterior del tórax, tal cual como se ve en la foto, ¿ok? Se colocan las palmas de las manos a nivel interescapular y se le pide, no me acuerdo en el DASA cuáles son los números que salen, no sé si era el 66, pero hay varias bibliografías que dicen que las mismas ondas vibratorias se hacen con 99, 63 y 33.
Vamos a decir que pide 66 o 33. Ese número, o sea, así que tiene una frecuencia en específica, la cual me genera unas vibraciones, y usted lo que va a hacer es comparar cuando esas ondas sonoras, una con respecto a la otra, o de hecho la misma experiencia te va a dar una idea de cómo pueden ser esas ondas, una con respecto a la otra. Si es aumentada, bueno, que tenemos unos posibles resultados. Cuando es disminuida, podemos tener otro posible resultado de qué es lo que pudiera ser, ¿ok? Tenemos lo que les he mencionado, lo que es la palpación funcional de los escalenos, ¿sí? Tal cual como vemos aquí. Entonces tenemos que el usuario está en posición sedente. Hablamos de que ambos pulgares tocan apófisis espinosa, de preferencia C6, C7, y los demás dedos en la región anterolateral del cuello, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca palpar en la región anterolateral del cuello? Hablamos de que las costillas, las dos primeras, y la clavícula. Vamos a decir que más que todo la clavícula y la primera costilla. Esto, obviamente, que trate de abarcar las dos primeras costillas por las inserciones que tienen los escalenos, ¿ok? Para detectar si hay alguna contracción, un vestigio de contracción, o no haberlo, de los escalenos, ¿ok? Hablamos del examen de movimiento del diafragma, ¿ok? Hablamos de que se colocan los pulgares, ¿sí? Va a tocar los puntos más específicos, coloca los pulgares a nivel de la apófisis sifoide y los dedos alrededor de las costillas, ¿ok? Entonces es donde se les pide una inspiración profunda, de hecho, de cierto modo, utilizando parte del abdomen, aunque estas pruebas del diafragma, trate de empujar contra los dedos, ¿ok? Para ver qué tal está la fuerza o la funcionalidad de ese diafragma, ¿sí? Hablamos del examen de dolor de tórax, donde básicamente vamos a ir palpando alrededor de cada una de estas costillas, ¿sí? Todas y cada una de estas. Entonces, hablamos de que con el tulpejo de los dedos vamos a hacer, también lo tenemos, presión firme sobre las costillas. ¿Para qué vamos a hacer presión firme por cada una de las costillas? De hecho, tenemos que hacerlo en la extensión de toda la costilla si es posible, para posiblemente encontrar tal vez una fractura o en su defecto una fisura. Un dolor localizado, no juro, me habla de una fractura. De hecho, si quiere descartar, puede utilizar un estudio paraclínico como lo vendría haciendo una radiografía, ¿sí? Un RX de tórax. Se palpamos entre las costillas para encontrar posiblemente una fractura o una fisura, o podemos palpar entre los espacios intercostales, es decir, entre costilla y costilla tenemos un espacio intercostal para posiblemente encontrar alguna luxación, ¿ok? Entonces, hablamos de que de preferencia se puede acompañar con respiraciones profundas y que luego todos vamos a decir que poner en tensión lo máximo posible esas estructuras de tórax en todas las formas posibles, ¿ok? Siendo importante conocer la distribución sensorial corporal para identificar la relación nerviosa o la presencia del dolor, ¿ok? Porque no juro tiene que ser por una fisura, un compromiso o una fractura de una costilla. Si recuerdan, tenemos a nivel de dermatomas, tenemos que a partir de acá, tenemos T3, tenemos T4 a nivel de lo que es el pezón, tenemos T5, T6, T7, hasta que llegamos a T10 aproximadamente, donde tenemos a nivel del ombligo. Vamos a decir, vamos un poquito más arriba cuando toca tórax. A veces puede ser un compromiso o dolor, una lodinia, a nivel de lo que vendría siendo el tórax, y no a juro tiene que ser una estructura ósea. Por eso hay que saber diferenciar o tener bien claro cuál es el recorrido de estas estructuras, ¿ok? Hablamos de la percusión a nivel de tórax, que vendría siendo este procedimiento que tenemos aquí. Normalmente se suele colocar la mano no dominante, de hecho aquí tenemos todos y cada uno de los puntos en la región anterior y la región posterior, están en puntos negros. Ya va, tengo el panel. Tenemos los puntos más populares donde hacemos la percusión de tórax. Colocamos la mano no dominante en el tórax del paciente y con la otra mano hacemos una presión, ¿sí? Golpeamos, por eso se habla de percusión. Hacemos una percusión normalmente en la falange media, ¿ok? Aquí lo vamos a tener un poquito más explicado. Se coloca la mano no dominante sobre el tórax o sobre la piel, pues. Y con la mano dominante que queda en el aire, pues necesitamos una mano dominante para hacer suficientemente fuerza. ¿Okay? Se utiliza el dedo índice o el medio. ¿Okay? Claro, eso va siendo entre espacios intercostales. ¿Okay? Vamos a tener que se golpea o la falange proximal o la falange media. ¿Okay? Entonces vamos a realizarlo de manera cefalocaudal y de medial a lateral. Vamos a ir por cada uno de estos puntos. ¿Okay? Cada uno de estos espacios intercostales. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Eso genera una especie de sonido. ¿Okay? Entonces vamos a tener que cuando hay una hiperresonancia,
O sea, cuando suena muy fuerte, cuando suena muy fuerte puede estar asociado a estos parámetros que están aquí. Y cuando suena muy, o sea, en el sentido de la matidez, hablamos de que suena como hueco, ¿sí? Un sonido hueco, literalmente como cuando tratamos de agarrar ¿cómo se llama esto? Un aguacate, y algunos tratan de como de agitar la pupita que está dentro, se suele escuchar a veces como un sonido como de vacío. Prácticamente así es la matidez, ¿ok? No puede ser ni muy hiperresonante ni muy hueco, tiene que estar en un punto prácticamente medio, ¿ok? Vamos a tener la auscultación, que no es lo mismo la auscultación cardíaca a la auscultación respiratoria, ¿ok? Aquí tenemos todos los tipos de ruidos, los normales, y vendríamos teniendo los que vendrán siendo los anormales o agregados, lo que vendrán siendo patológicos, pues. ¿Ok? Entonces, utilizando un estetoscopio, por supuesto, hablamos de que puede ser en supino o hasta en el mismo sedente, ¿ok? Entonces, realizamos inspiraciones profundas y lentas por la boca, así vamos con ciertos pasos y vamos a ir midiendo o vamos a ir escuchando en cada uno de estos zonas que están aquí. Está bien explicado, son imágenes de DASA. Esta es en la región anterior y esta es en la región posterior. Cuando vamos a estos puntos que están aquí a los lados, ya sea anterior o ya sea posterior, tenemos que pedir en anterior, tenemos que pedir al paciente tal vez abducción o ligeramente flexión para poder pasar el estetoscopio. Si estamos en la región posterior, literalmente le podemos pedir también una abducción o ligeramente extensión, como se haga más cómodo para poder pasar el estetoscopio, ¿ok? En cuanto a pruebas diagnósticas, la gasometría arterial, ¿ok? Hay que tener en cuenta aquello de lo del equilibrio ácido-base, ¿sí? Saber si están en tal caso en una acidosis o una alcalosis. Para eso es que se toman en cuenta estos parámetros que están aquí, que ya los habíamos visto en la parte de equilibrio ácido-base, ¿ok? Agregamos uno nuevo que vendría siendo la saturación de oxígeno, ¿sí? Que se refiere a la cantidad de oxígeno que podemos encontrar en sangre, que el valor normal va entre 96 y 99%. Hay algunas bibliografías que lo agregan de 95 a 98, también es válido, ¿ok? Cuando los niveles de esto están bajos, hablamos de que existe una hipoxemia. De hecho, hay muchos aparaticos con los cuales usted mide, ayudan a medir la tensión y todo ese tipo de cosas. También te da la saturación de oxígeno de una vez y él te dice un tanto porcentaje, ¿ok? Aquí tenemos una escala de tanta gravedad de la hipoxemia. Y tenemos los volúmenes y capacidades que están en la clase respiratoria de los primeros módulos de clase, ¿ok? Que acuérdense que tenemos distintos volúmenes, volumen correntidal, volumen de reserva inspiratorio, residual, reserva respiratoria, las capacidades pulmonares totales y todo aquello, que esto se hace mediante la espirometría, ¿ok? Y tenemos otros métodos que vendría siendo a nivel de hematología, ¿sí? Tenemos tomar en cuenta, o debemos tomar en cuenta, al menos yo no le voy a dar números ahorita, ¿ok? De hecho, la mayoría de estos estudios de laboratorio siempre te salen el valor. Este es el normal, si después de esto está aumentado o en tal caso está disminuido. Entonces tenemos la presencia de tal caso de aumentado o disminuido de lo que vendrían siendo eritrocitos, glóbulos blancos que vendrían dividiéndose en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los agranulocitos tenemos monocitos y linfocitos. ¿Okay? En este caso también tenemos un agregado que vendría siendo las plaquetas. ¿Okay? Cada uno con una función específica. Si están disminuidos, hablamos de que esta función, por lo menos si tenemos disminución de los neutrófilos, hablamos de que no va a haber una correcta fagocitosis. Es decir, que esos problemas infecciosos, o en tal caso alteración de algún tejido, hablamos de que los neutrófilos que se encargan de limpiar esa zona, si están disminuidos, ese proceso se puede prolongar como tal, ¿ok? La disminución de cada uno de estos elementos, que son estos que están aquí, ¿sí? Si están disminuidos, vamos a tener alteración de las funciones dependiendo de cuál esté disminuido, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen, hablamos de, por poner un ejemplo, hablamos de que a nivel hematológico hay dificultades para fagocitar, hablamos de que usted me tiene que decir que está comprometido este y el otro, o sea, todo dependiendo de cuáles son las funciones que están alteradas. O le puedo decir desde el punto de vista de las estructuras o de las, vamos a decir, del componente que está alterado, qué función se puede ver alterado, ¿ok? Se lo puedo preguntar desde la estructura
y me dice qué función está alterada, o me puede decir, o le puedo decir la función está alterada, cuál es la estructura, o en este caso el componente celular que está comprometido, ¿ok? Entonces, lo tenemos desde un punto de vista más de patológico, ¿ok? Hablamos de que un recuento alto, me va a tomar la libertad de leer uno o dos, ¿ok? Si tenemos un recuento alto de neutrófilos, hablamos de que posiblemente es una infección bacteriana, ¿ok? Si tenemos, por lo menos, un recuento alto de eosinófilos, hablamos de posiblemente reacciones alérgicas o infecciones parasitarias, y así sucesivamente. Si hubiera una disminución de las mismas, hablamos de que posiblemente hay una toxicidad por fármacos. Un aumento de cada uno de ellos me puede indicar alguna cosa, y una disminución de los mismos me puede indicar tales cosas, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta esta parte hematológica.